Hola, ¿cómo hola, están? buenas tardes a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este live que tenemos hoy día. Vamos a hablar, bueno, ya saben, me imagino, vamos a hablar de vino y salud. Sobre todo queremos enmarcar esta conversación con una idea de que el alcohol, obviamente todos sabemos que tiene ciertos riesgos para la salud, pero que también necesitamos tener información para poder tomar decisiones responsables y entender toda esta conversación que vamos a tener dentro de la idea del consumo moderado, que vamos a hablar qué es el consumo moderado, vamos a hablar de cuáles son los riesgos para poder tenerlos claros y poder tomar las mejores decisiones. Sí. Bueno, yo me presento, soy Soledad Martínez, soy antropóloga, trabajo para el Centro de Investigación e Innovación de Concha y Toro, y estamos haciendo esta charla en el marco de un proyecto de investigación donde queremos conocer las percepciones de la gente sobre este tema de vino y salud. Y para eso estamos aquí con Carol Koch. Si quieres, puedes contarle a la gente. Hola a todos, yo soy Carol, soy enóloga y formo parte del grupo de Ecnology. Y lo más importante hoy día es que estamos con una gran experta en el tema de vino y salud. Que es la doctora, eres bioquímica, Sí, bioquímica doctorada en ciencias biológicas, con la doctora Inés Urquiaga, que es asesora, si la memoria, asesora científica del Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas. Exacto, exacto. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo, bueno, tuve la experiencia de trabajar en un proyecto que se llama Ciencia, Vino y Salud, desarrollado en la Universidad Católica, y por eso es que estoy aquí, para contarles los efectos del vino en la salud humana, consumido con moderación. Sí, eso es importante, siempre con moderación. Siempre todo lo que vamos a hablar acá es bajo esa premisa. Obviamente todos están más que invitados a hacer todas las preguntas que quieran. Por favor, aprovechen que estamos aquí con las expertas, así que no se queden con ninguna duda. Bueno, no sé si tan experta, pero gracias por eso. Bueno, pero cuéntanos sobre lo que tú hiciste, tus investigaciones, ¿cómo partiste tú metiéndote en esto del mundo del vino y la salud? Bueno, yo partí en esto en el año 96, a raíz de una llamada telefónica que me llamó mi profesor, que había sido doctor Federico Leighton, que había sido profesor mío en mi doctorado. Y él tenía un laboratorio de investigación en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. Y me llama, después que nos reconocimos después de un montón de tiempo, me dice, oye Inés, ¿sabes que tengo un proyecto que se va a llamar Ciencia, Vino y Salud y que ya lo tengo más o menos ideado? ¿Te gustaría trabajar conmigo en eso? Y yo, mientras él me explicaba y todo eso, yo dije, ¡uy, qué fantástico! Lo encontré maravilloso, me encantó la idea. Porque le gustaba tomar vino. Ah, sí. Sí, yo tengo historia de vino de toda la vida, ya que tenía un abuelo que fundó una viña acá. Y me dijo, mira, todavía no me he conseguido el financiamiento, pero estoy en eso. Así que, como era enero, recién cuando me llamó, me dijo, bueno, vente en marzo y conversamos. Y bueno, ahí lo primero que hice fue escribir un artículo para la Revista Médica de Chile sobre vino y salud. Y ya en el año 97, por ahí por mayo, se firmó un convenio, fue cuando partió este proyecto entre la Universidad Católica y Viñas de Chile. Y lo interesante de este proyecto fue que tenía dos objetivos muy importantes. Uno era hacer investigación en persona sobre el efecto del consumo moderado de vino en la salud. Y el otro objetivo, que también fue súper importante y que creo que esto ahora ya se ha perdido, es desarrollar actividades destinadas a aumentar el conocimiento de la población
sobre los efectos biológicos del vino en la salud humana. O sea, tenía una componente también de poder difundir el trabajo de los científicos, que a veces no tenemos la suerte de que nos llegue en palabras sencillas, que podamos comprender. Exacto, eso era. Y bueno, en ese contexto nosotros, bueno, hicimos boletines, como este, por ejemplo, y que se los mandábamos a las personas por correo físico. Aquí tienen uno, por ejemplo, los factores de riesgo cardiovascular y el vino. Y hicimos libros, hicimos congresos, hicimos simposios y además contratamos una empresa de comunicaciones para poder llegar a, con los medios de comunicación a la gente, a la población en general. Perfecto. Así que eso fue, y bueno, por ejemplo acá tengo un artículo que salió en el Mercurio en esos años que dice: bendito vino tinto. No coma demasiado, haga ejercicio y no beba mucho vino, pero tampoco muy poco. O sea, estamos hablando de consumo moderado. Perfecto. Eso, así partí. Así que fue una sorpresa para mí y feliz. Oye, Inés, y cuéntanos de todas estas investigaciones, de todo este tiempo, de todo este trabajo, ¿ustedes qué concluyen en ese tiempo respecto al efecto del vino en la salud? Si nos tuviese que dar así como un tip, esto que nosotros escuchamos típico que, no sé, con las abuelas, la mamá, esas ideas que rondaban quizás hace 10, 20 años atrás de una copita con la comida, sí, es buena para el corazón. ¿Qué podemos ahora, después de esta investigación y con lo que conocemos ahora, qué podemos decir al respecto de esas ideas que la gente también debe tener? Sí, en eso yo pienso que esa era una recomendación muy sabia. O sea, las abuelitas sabían, porque era una recomendación que está de la mano del consumo moderado y que hoy en día sabemos que el consumo moderado de vino es bueno para la salud cardiovascular. Por ejemplo, en los estudios epidemiológicos se sabe que el consumo moderado, las personas que consumen de esa forma tienen menor riesgo de hacer una enfermedad cardiovascular. Y por otro lado, en estudios de intervención en los cuales uno junta a unos voluntarios y les da vino, tiene un grupo control, ¿sí? Ahí uno encuentra, y nosotros lo hicimos en el proyecto y confirmamos algunas cosas que ya se sabían, que por ejemplo el consumo moderado de vino tinto aumenta el colesterol HDL, que eso es bueno. Sabemos que el colesterol es bueno. Y por otra parte también disminuye la capacidad de coagulación, que finalmente cuando uno va a tener un infarto o hacer lo que tapa la arteria es un coágulo. Entonces, si eso está disminuido, es bueno. Y además, que nosotros demostramos en los estudios, que hicimos un estudio en que teníamos una dieta mediterránea y otra una dieta occidental, o sea, como la dieta de los años 70 más o menos en Estados Unidos, que mucha carne, mucha grasa saturada, mantequilla, azúcar, pocas frutas y verduras, mucho alimento industrial también. Claro, eso. En cambio, la dieta mediterránea sabemos que es rica en frutas y verduras, aceite de oliva, bajas carnes rojas, frutos secos, legumbres. También la gente cocina sus alimentos. Exacto. ¿No? Los compra preparados del supermercado. Claro. Están acostumbrados a cocinar y incorporan especies, hierbas. Entonces, eso hicimos ese estudio y ahí demostramos que, bueno, la dieta occidental produce daño oxidativo en los factores o en los marcadores que nosotros medimos en ese momento. ¿Y qué es eso, Inés, el daño oxidativo? Mira, lo que pasa es que el daño oxidativo es la oxidación que se produce dentro de nuestro organismo en las moléculas biológicas importantes. Por ejemplo, en las proteínas, en ¿cómo se llama? La LDL, por ejemplo. Y así, y en el material genético. Entonces nosotros en esos estudios demostramos, por un lado, esta dieta occidental producía mayor daño y que cuando consumías vino con esa dieta, ese daño se revertía. O sea,
había una disminución cuando medíamos daño a proteínas, una disminución clarita de la oxidación de las proteínas o de la oxidación del material genético, que fueron las cosas que nosotros medimos. Y por otra parte, en otros estudios de otros investigadores también se había observado que disminuía también la inflamación, que eso es grave, y mejoraba la sensibilidad a la insulina. Entonces uno dice, bueno, las abuelitas sabían, porque efectivamente todos esos datos que se tienen ahora se demostró lo que decían Pero ellas. ahí me queda una duda, porque hablamos, ya, hay que consumir vino, y tú hablaste del consumo moderado. ¿Pero qué se refiere con consumo moderado? ¿Cuánto vino necesitamos para ayudarnos con esas capacidades antioxidantes de lo que consumimos? Bueno, hoy en día se habla del consumo responsable. Y si uno habla de consumo responsable, tiene que pensar que es algo que yo voy a beber, pero voy a beber sin hacerme daño y sin hacerle daño a los demás. ¿Ya? Entonces, ese es el consumo responsable. Sabemos que consumir, por ejemplo, de una vez, una mujer, 4 copas de una vez en un lapso de 4 horas, es malo. Y si 4 copas ya es mucho. Sí, es mucho en una ocasión, en un tiempo, en una ocasión, dentro de 2 horas. Claro, eso, exactamente. Y para los hombres se habla de 5 copas. Eso ya no estamos dañando. Eso no es bueno. Eso estamos hablando no solo para el vino, ¿no? Que para todas las bebidas alcohólicas, o sea, cerveza y destilado y vino. Ahora uno habla de copas en el vino, pero estamos hablando de una copa o un trago que tenga aproximadamente entre 12 y 14 gramos de alcohol. Va a ser el equivalente con un destilado o con una cerveza. Perfecto. Y cuando uno bebe vino también, o cualquier bebida alcohólica, sabe que hay cosas que no, hay momentos en que no se puede beber. Por ejemplo, si vas a manejar, no puedes beber. Tampoco si estás embarazada. Si, por ejemplo, estás tomando un medicamento que se sabe que no debes hacerlo porque te puede hacer daño. Entonces, eso es consumir en forma responsable, ¿cierto? Pero, por ejemplo, una embarazada, si toma una copa de vino en la semana. Sí, la copa de vino, por ejemplo. Sí, pero que depende. ¿Eso tiene algún efecto en su cuerpo o no pasa nada en realidad? O sea, es que no, tienes que tomar. Mira, las investigaciones no son tan precisas en eso, pero las organizaciones de salud en general en el mundo, la OMS y otras, en Estados Unidos, NIH, en fin, dicen 0. Ya, para evitar cualquier tipo de riesgo, además porque el alcohol, entiendo yo que siempre podría tener algún tipo de riesgo para la salud. Sí. En ese sentido. Sí, es por eso. Y lo que les iba a decir, ¿cuál es el consumo moderado? Porque eso, ¿cómo definimos el consumo? Porque recién nos hablaste del consumo responsable, que tiene que ver en el fondo como de entender cuál es mi situación de vida, si tengo una enfermedad, si estoy tomando medicamentos, si estoy embarazada, si estoy manejando, entonces la responsabilidad es no consumir alcohol. Sí. Eso era responsable. Entonces ahora, moderado. Moderado. Mira, ¿cómo se define el consumo moderado de vino? Porque, bueno, ya. Eso es una recomendación que se ha hecho en el Wine Institute y el Wine Moderation, y a raíz de todos los estudios que se han hecho, se recomienda o se dice que es un consumo moderado, hasta una copa para mujeres todos los días y hasta 2 copas para hombres, perdón, todos los días. Pero una copa hasta acá. No, a ver, depende. Pero es una copa independiente de si es blanco, rosado, espumante o tinto, ¿da lo mismo? No, no da lo mismo. O sea, a ver, si tú te quieres beneficiar, de verdad como corresponde, es tinto. Ya, tinto. Pero es tinto. Pero tampoco te va a hacer daño una copa de vino. Ya, perfecto. ¿Y una copa es esto? No, una copa aquí en Chile se define como 125 mililitros.
125. 125. Aquí en una copa, sí, ¿hasta dónde sería más o menos? No, yo diría que está por ahí. Por ahí. Sí, Ah, Eso es lo más, esto estoy como muy 40 relajada. mililitros. Aquí no tenemos todavía un relleno, unos refil podemos hacer aquí. Entonces, esto al día. Sí, O sea, esto repartido, por ejemplo, si yo estoy en una cena, eso lo tengo que hacer durar la Claro. hora y media que estoy comiendo, Sí. bebiendo agua. Puedes tomar 2 copas. Claro. Porque la copa de vino, igual, nosotros siempre recomendamos servirla hasta ahí, antes de que empiece la curvatura de la copa. Perfecto. ¿Por qué? Porque así uno puede morder el vino, olerlo, y sentir bien los aromas, ¿no? Si te sirves hasta ahí, se te da vuelta el vino y manchas todo. claro, Así porque que, en el fondo son los 125 Claro. mililitros. Claro, perfecto. Sí, Entonces, servir poquito quizás es un buen truco, po, porque así sientes que has tomado 3 copas, pero en realidad no has pasado los 125 claro. ml. Ya. Bueno, si en alguna ocasión te toca que te vas a pasar un poquito, ni se te ocurre pasarte de las 4 copas, porque ahí sí que te daña. Perfecto. ¿Ya? Y en esta copa de 125 ml que decimos ya, una al día es bueno para la salud. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, si estoy tomando un vino varietal versus un reserva o gran reserva tinto, como en la calidad del vino? Mira, eso está complicado porque no se ha hecho ese estudio. O sea, no hemos hecho el estudio de, a ver, buscar un grupo de personas y darle el vino varietal. Y el otro le hacemos una reserva. Y al otro le damos, no sé, vodka para hacer la diferencia como control. Y así, entonces, eso no se ha hecho. Yo conozco estudios, por ejemplo, nosotros lo que hicimos aquí siempre lo hicimos con Cabernet Sauvignon. Después, otros estudios que he visto lo han hecho con Merlot, otros con Tempranillo, con Syrah, dependiendo, y hay algunos en Francia que a lo mejor lo han hecho con otra variedad diferente, ¿Pero en todo se ha validado lo mismo? pero en todo está validado lo mismo. Perfecto. O sea que la evidencia nos podría hacer suponer, aunque no se ha hecho el estudio concreto para responder esa pregunta, la evidencia nos sugiere que al parecer no habría tanta diferencia si es un vino joven, reserva, varietal o distintas cepas. Sí. Siempre y cuando sea tinto. Tinto y, bueno, consumido con moderación. Exacto. Claro. Ahora sí, son ya 125 ml. ¿Hay alguna diferencia si yo, no sé, me tomo los 125 ml cada día? Si tomo, no sé, solo el sábado y tomo 500 ml. ¿Qué pasa con las copas de la semana? Es un crédito, una reserva, el viernes me las tomé todas de una. ¿Qué pasa ahí? Sí, No sé. eso no se puede. Ya. No se puede tomar lo de la semana todo junto el fin de semana. Eso te hace muy mal. Y eso es lo que se llama el consumo compulsivo, que es como en inglés se dice binge drinking, ¿ya? Y que es un patrón de consumo que en general lo tienen los países como Inglaterra o los países de Europa del Este, República Checa, esas allá toman todo el fin de semana vodka, ese tipo de cosas, no toman, o whisky, y toman tanto que se borran, o sea, se embriagan, y después el sábado lo mismo, y de la semana se portan regios, no toman nada. Claro, pero aunque hagas eso, Ya, eso te hace daño. O sea, y claro, y cuando se hacen las estadísticas, por ejemplo, de cuánto se toma al día, porque se ve cuánto hacen un promedio. Entonces ese que se tomó las copas en el fin de semana, se hace el promedio, como que le sale todo bien, porque te sale una copa al día, por decirlo. Claro. Y eso, todas las curvas que se hacen para ver el efecto de esto en relación a, por ejemplo, mortalidad o incidencia de una enfermedad versus el consumo en gramos de alcohol, eso te cambia la curva, porque ese está bañado y los que consumían moderado una copa al día, esos están bien. Entonces, no. Y como te digo, acá en Chile, los jóvenes están consumiendo así con el binge drinking, y eso es preocupante. Es muy preocupante porque se están haciendo mucho daño, aunque sea vino, igual se están haciendo daño. Así que yo llamo así a que pongan ojo en eso porque no hace bien. ¿Y podemos contar un poquito como de ese daño, qué es lo que pasa en el cuerpo tal vez? Bueno, ese daño en general te produce... esto es un daño por el alcohol. Sí, no es por el alcohol. Tampoco, Claro, esto es perfecto. como para todas las bebidas alcohólicas, sí.
Gracias por... Sí. Claro, no es que el vino No, sea no, que daña y el resto de los alcoholes No, Entonces, las bebidas general, alcohólicas, por el alcohol que contienen, hacen daño. Ya. Ya. Y ahí después podemos hablar sobre la particularidad del vino. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas de muerte por consumo excesivo de bebidas alcohólicas? Primero, los accidentes de tránsito. ¿Ya? O sea, no es solo el efecto en mi propio cuerpo, sino el que efecto ahí- que genero socialmente. Sí, exactamente. Después, los daños, autolesionarse, violencia interpersonal. Eso es lo que es. Bueno. Y después tenemos cirrosis hepática y otras enfermedades hepáticas. Tenemos cáncer, cáncer de boca, garganta, esófago y laringe, cáncer de colon y cáncer de mama. Y también cáncer de hígado. ¿Ya? Esas enfermedades se ven aumentadas ¿Ya? con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Perfecto. ¿Y a qué le llamamos un consumo excesivo de bebidas alcohólicas? Por ejemplo, si alguien se toma 3 copas al día, o no sé, en vez de los 125 ml se toma 200 ml al día, ¿eso ya se llama un consumo excesivo? O... Mira, consumo excesivo podría ser un consumo de riesgo, pero Ya. el consumo excesivo es cuando las mujeres consumen, bueno, ahí vendrían siendo esos 4 copas diarias todos los días, y los hombres 5 copas diarias todos los días, Perfecto. sin dejar ningún día de tomar. Eso viene siendo un consumo excesivo. Bueno, y después hay otros que toman mucho más, pero bueno. La diferencia entre, uno podría pensar, porque en cuanto a peso hay mujeres que pesan diversamente y hay hombres que pesan diversamente. ¿Por qué esa diferencia entre las mujeres y los hombres en cuanto a la cantidad que es considerado moderado? Mira, eso se debe a 3 cosas importantes. Bueno, cuando se hacen las recomendaciones en salud pública, no se puede hacer algo. Mire, si usted pesa tanto, puede tomar tanto. No, se tiene que hacer una recomendación General que general. todo el mundo entienda. Claro, exactamente. Y en general, los hombres pesan más que las mujeres. Entonces, Eso es por un promedio, digamos. claro, en promedio. Y entonces eso se calcula de manera que no llegues a una alcoholemia alta. Entonces eso, o sea, cuando tú tomas la bebida alcohólica, el alcohol se reparte en el organismo, en el agua que tenemos, en los fluidos. Y si en los hombres, por otra parte, eso es porque si pesan más o pesan menos, ya. Los hombres, por otro lado, tienen menos grasa que las mujeres, por lo tanto, al mismo peso, los hombres tienen más fluido que las mujeres, porque nosotros las mujeres tenemos aproximadamente un 30% de grasa. Eso tiene que ver con que vamos a ser mamá y todo eso. Entonces, las mujeres alcanzan niveles de alcoholemia más altos al tomar exactamente lo mismo que un hombre del mismo peso. Perfecto, ya. O sea, hay una diferencia que es, digamos, que no solo es por el peso, sino por la constitución corporal diferenciada entre hombres y mujeres. Exactamente. Y la otra razón es porque los hombres, estos sí que son frescos, no sé por qué se habrá desarrollado así. Todos los investigadores son hombres y quieren tocar. En la evolución, los hombres tienen una enzima en el estómago que degrada el alcohol. Un alcohol deshidrogenasa. Entonces, cuando entra menos alcohol que tomaron. En cambio, las mujeres no tenemos. Esas son las 3 razones que hasta ahora se saben que. Ya, perfecto. Bueno, me imagino que también influye mucho el tipo de dieta, cuánto ejercicio hace una persona, o sea, el riesgo que va a tener al consumir vino también va a depender como del todo de la persona. Las conductas riesgosas en general que tiene. Sí, claro. Bueno, el consumo de vino
es mejor que se haga durante la comida, ¿no es cierto? Que fue lo que dijimos. Y si O sea, uno que nos faltan aquí... Bueno, pero si no, eso es lo que tenemos quería agüita, decir. eso sí, tenemos Que agüita. si uno tiene sed, tiene que tomar agua. No va a tomar vino para saciar su sed. El vino se toma disfrutándolo, o sea, tú como enóloga puedes degustándolo, saboreándolo, Sí. no de otra forma. Yo nunca tengo sed. Siempre tomo vino. O sea que la manera no es solamente el vino per se, sino que es la manera en cómo lo consumimos, de qué lo acompañamos también, y el tiempo que nos demoramos en tomar una copa de los 125 ml. Sí. Y si lo tomas con, bueno, lo que tú comentabas, si lo consumes comiendo, es mucho mejor que tomárselo así. ¿Por qué? Porque cuando uno se alimenta, en el estómago, durante la digestión de los alimentos, se producen oxidaciones. Y si esos alimentos están con vino, esas oxidaciones disminuyen. O sea, el vino, como tiene antioxidantes, evita la oxidación de las proteínas que estamos comiendo, de las grasas que estamos comiendo. Entonces todo eso entra a la circulación sano, sin oxidación. Pero ¿por qué, perdona, pero se oxidan los alimentos? ¿Qué es lo que pasa? ¿O por qué eso podría ser bueno o malo para nuestro organismo? Bueno, ahí es donde vamos a ver. Hay que explicar otra cosa. ¿Qué pasa? Cuando nosotros respiramos, cuando respiramos, consumimos oxígeno, porque, bueno, así es lo que evolucionamos en una atmósfera de oxígeno. Entonces, hay que tener en cuenta que entre el 2 y el 4% del oxígeno que consumimos va a producir especies reactivas del oxígeno que nos van a dañar y que van a oxidar nuestras moléculas dentro del organismo. ¿Ya? Por otra parte, hay como por ejemplo la radiación ultravioleta, el rayo X, el humo del cigarro, contaminantes del aire, en fin, también producen especies reactivas del oxígeno que nos dañan en nuestra piel. ¿Por qué nos vamos dañando uno puede decir que la edad se puede mirar en las manos, fíjate, sí, no tanto en las arrugas, pero bueno, nos vamos a la oxidación, sí, la exposición al sol, por eso tanta cosa con que hay que protegerse del sol, y todo eso produce estas especies reactivas del oxígeno. Y estas especies reactivas nos dañan las moléculas, en fin, y como el organismo también se tuvo que adaptar, generó muchas antioxidantes para poder defendernos de este ataque que era inevitable. El propio cuerpo tiene ciertas funciones, me imagino que químico, uno no sabe mucho de esta materia. Mira, nosotros tenemos enzimas que destruyen estas especies reactivas de oxígeno. Por ejemplo, la catalasa, esos son los nombres, ¿ya? La superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa. Y esas están encargadas en nuestro organismo de eliminar estas especies reactivas. Y por otro lado, también tenemos antioxidantes que uno ingiere por la dieta, como la vitamina C, la vitamina E, como los carotenos que están en el tomate, ¿cómo se llama? En la zanahoria, en fin, que nos protegen. Y es algo que nosotros podemos manejar, porque podemos manejar nuestra dieta. Claro. Y dentro de eso están los polifenoles. ¿Ya? ¿Qué son los polifenoles? ¿Qué son los polifenoles? Pero entonces hay alimentos que tienen polifenoles. Hay alimentos en general, las frutas, las verduras, té, el vino, ¿Manzana? Sí, las manzanas tienen. Sí, una fruta, y las legumbres tienen los frutos secos,
En fin, eso más, el aceite de oliva, que es súper importante, se me está olvidando el aceite de oliva. Exacto, entre el mundo vegetal, digamos, Sí, tenemos el mundo vegetal. este compuesto que llamamos polifenol y que se relaciona con la como con Claro, combatir son la antioxidantes. Ellos son compuestos antioxidantes. Hay muchos, son como 5.000. O sea, la gracia que tiene el vino es que tiene diferentes. Y cada especie Pero entonces reactiva... el vino también tiene polifenoles. Sí, el vino tiene. Esa es la ventaja que tiene el vino respecto al vino tinto, respecto a las otras bebidas alcohólicas, que tiene estos componentes, un polifenol. Existen muchos polifenoles en la naturaleza y están en la dieta. El polifenol al final es este compuesto químico, ¿no es cierto?, con esta capacidad antioxidante, y existen de muchos tipos distintos. Sí. Y hay uno específico que tiene más esta capacidad, que son los flavonoides. Bueno, a los flavonoides, que dentro del grupo de los flavonoides están los flavanoles, ¿Ya? los flavonas, los flavanoles, que son millones, es una familia. es una tremenda familia. Están las catequinas, las flavanoles son las catequinas y las procianidinas. Entonces, y la gracia que tiene el vino es que tiene muchos y muy variados. A diferencia de otros alimentos que quizás Sí. no tienen tanta variedad de polifenol. Sí. Por ejemplo, la cebolla, ¿ya? También tiene quercetina, ¿Ya? que es un polifenol, que es un flavonol, pero no tiene otros. La manzana tiene procianidinas, ¿ya? Pero el vino tiene ácido fenólico, ácido cinámico, tiene estos flavonoides, que son esas 4 que nombré, tiene tanino, tiene una gran cantidad distinta de polifenoles, y cada polifenol tiene una acción diferente. O sea, hay algunos que pueden actuar mejor con algunas especies reactivas de oxígeno y otras tienen más afinidad por otras. ¿Me entiendes? Entonces es como una cosa, y además tiene un efecto sinérgico cuando tú consumes. Si consumes varios polifenoles juntos, Claro. sí. Vale, entonces nosotros, si queremos en el fondo como cuidarnos de la oxidación, la idea sería tener consumir una variedad de polifenoles, y la gracia del vino sería que en sí mismo tiene una gran variedad de polifenoles. Pero ¿y si me como un grano de uva solo? ¿Tengo los mismos polifenoles? Mira, eso no, porque, o sea, a ver, lo que son los ácidos están en la pulpa, ¿ya? Entonces, claro, ahí vas a obtener los ácidos que tienen la pulpa. Pero los que están en la pepa y en el mollejo, no, porque esos se extraen durante la fermentación. Entonces, eso no lo vas a poder obtener. Es igual que los sabores de la uva. Por ejemplo, si tú vas al campo y tienes la uva, no tiene sabor a frutilla, cereza negra, ni nada de eso. Con la fermentación se libera. Y la diferencia del blanco y los tintos es que los tintos fermentan con las pieles. Entonces la extracción es mucho mayor. Me imagino que por eso también significa que lo que nos recomiendan, lo que nos hace bien es la copa de vino tinto, porque la concentración que tiene, ya tienen más y más encima, como fermentan así, los podemos tener. Claro, y ahí está la diferencia entre los vinos y las otras bebidas alcohólicas. O sea, el vino tiene su alcohol, que voy a decirlo porque creo que es importante que la sepa, el alcohol también tiene un efecto beneficioso, ¿no? Y que es que aumenta el colesterol HDL y también disminuye una proteína que hay en el sangre que se llama el fibrinógeno. Y el fibrinógeno es el que forma la red de fibrina cuando se forma un trombo. Y como disminuye el fibrinógeno, mientras menos fibrinógeno tengamos circulando, menos probabilidad que se te forme un coágulo. ¿Por qué tenemos fibrinógeno? No, porque el fibrinógeno es parte natural nuestra. O Ya, sea, no depende de la alimentación ni de nada. no, Ya. no. Es una proteína que se encarga de formar la red en la formación de un coágulo. Piensa tú que cuando uno se rompe, se hace herida, el fibrinógeno actúa ahí. Es necesario. Claro, es súper importante. Sí, No queremos que ocurra en la Y el vino ayuda a eso. Sí, el alcohol, pero eso es el alcohol. Y ahora tenemos la parte del vino, la parte donde están los polifenoles. Esos polifenoles tienen un sinnúmero de efectos. Primero, como antioxidantes.
que lo que Ya. estábamos hablando, Es ¿no? lo que estábamos hablando. Segundo, como antitrombótico, como antiinflamatorio, como anticancerígeno. Y también se le ha atribuido un efecto como de alargar el lapso de la vida. Déjame, voy a echar una mirada. Se me olvidó, porque me olvidé de algún efecto. No quiero... Ah, bueno, activa eso, súper importante que se me olvidó, que estos flavonoides también son capaces de activar la expresión de ciertos genes. Por ejemplo, se activa una serie de genes que tienen que ver con la antioxidación. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que se expresan las enzimas que tienen que ver con antioxidantes para evitar el daño oxidativo que se genera inevitablemente en el organismo, porque estamos, como decía, consumiendo oxígeno permanente. Y esa es la paradoja del oxígeno. Claro, necesitamos, pero también. Siempre es una cosa de equilibrio, ¿no? Claro. Un poquito de vino está bien, mucho vino está mal. El oxígeno lo necesitamos para vivir, pero también es parte de la decadencia también del cuerpo de alguna manera. Y algo que se ha visto en los estudios de intervención, que es súper importante y que lo quiero decir, es que el consumo moderado de vino disminuye la oxidación de las LDL. No sé si se acuerdan que tenemos el colesterol bueno y el colesterol malo es el colesterol LDL. El LDL es el malo. Es el malo. ¿Por qué? Porque en el fondo transporta el colesterol hacia los tejidos. En cambio, el HDL transporta el colesterol desde los tejidos hacia el hígado, y por ahí por la glicerina. Yo no sabía eso. Porque siempre hablamos de bueno y malo y no sabemos por qué uno es bueno y uno Claro, no es pero el LDL es malo cuando se oxida. Si se oxida es cuando se pega en la primera capa de las células de las arterias. O sea, no es malo en sí. En sí no es malo, es malo cuando está oxidado. Y ahí es cuando se pega en las células que se llaman las células endoteliales, que son la primera capa de células que están en las arterias y que tienen una función salvaje. O sea, tienen mucha, uno dice, bueno, es una capita así que recubre todo, pero es enorme. Y cuando se pegan las LDL oxidadas y se introducen entre medio de las células estas y van formando esta masa de grasa debajo de esto, y ahí vienen los glóbulos blancos, a tratar de deshacerse de esta cosa, como que la reconocen, como la desconocen, como algo que tienen que si fueran bacterias y que hay que destruirla, y entonces se empieza a formar un pototo gigante y crece a raíz de, por un lado, el depósito de la grasa, y por otro lado están estos glóbulos blancos que empiezan a emigrar a esa zona. Y entonces el ateroma empieza a crecer, y entonces al crecer y crecer, la arteria se puede ir chicando, y si eso se rompe, ¿Ateroma qué es? el ateroma es esta masa que se forma Ya. entre la grasa que se depositó y los leucocitos que fueron migrando y fueron claro, ahí. Eso es que entonces se va agrandando esto, se va achicando ¿cómo se llama? El lumen de la arteria. Llega un minuto que se rompe, y al romperse se activan los mecanismos de formación de trombos. Y entonces se acaba. Y ahí viene el infarto, en fin. Ahora, hay que reconocer que ahora la medicina ha avanzado mucho y ya hay como que van reconociéndose se hacen análisis, uno puede ver cómo están tus arterias, entonces se puede prevenir que ocurra. Claro, exacto. ¿Ya? Entonces ya no es lo mismo que antes. Sí. Eso por un lado. Entonces disminuye la oxidación de las LDL, que es súper importante. No sé que se me olvide otra cosa, voy a mirar. Ya.
protege entonces también todo lo que es esto de la primera capa de células que están en la arteria, porque evita que se depositen todas estas cosas y además como que la arteria responde fácilmente. Por eso nosotros en nuestro estudio lo vimos. Cuando estas personas que habían consumido la dieta occidental, que estaban oxidados, uno puede medir la funcionalidad del endotelio, ¿ah? Entonces tú ves cómo la arteria o responde a un estímulo que era apretar aquí, y si tú sueltas, si la arteria está buena, aumenta el flujo y se dilata. Pero si tu arteria no está buena y había mucho daño oxidativo, no se produce esa vasodilatación. Nosotros lo vimos en esas personas que habían consumido la dieta occidental. Y cuando le dimos el vino, se puso normal. O sea, serviría, por ejemplo, para las personas que tienen mala circulación. Sí. Tomar vino y deberías ayudar también. Ya. Y por otra parte, bueno, disminuye la coagulación. También los polifenoles tienen efecto anticoagulante. Previene la oxidación del material genético, que eso yo ya lo había dicho, previene la oxidación de las proteínas, disminuye la inflamación, aumenta la sensibilidad a la insulina. Eso es súper importante porque tiene que ver con diabetes. Entonces, y aumentar, porque no todos sabemos, ¿no? Porque siempre hablamos resistencia a la insulina y tú dices aumentar la sensibilidad, sería como contrarrestar esa resistencia. Disminuye la resistencia y aumenta la sensibilidad. Y eso en el fondo es como que nos ayuda a no desarrollar una diabetes. Sí. Sí. Bueno, de hecho se ha visto que aproximadamente la gente que toma vino, esto es un cálculo de un estudio, disminuye el riesgo de hacer una diabetes en un 30%. Pero si alguien ya tiene la diabetes, ahí ya es recomendable que no consuman vino, me imagino. Claro. Ya. No, pero mira, no sé. Porque yo ahora sé como en el año 90, o sea, 2019, por decirte, ¿dónde se hizo? En Israel, y hizo un estudio en diabéticos. Diabéticos controlados, qué sé yo, que estaban bien, y les dieron vino. Por un año se observó, primero observaron que no una cosa mala, o sea, que no, y después con un consumo moderado. Sí, se observó que no había ningún problema que esas personas tomaran. Igual esto siempre hay que tenerla, si usted tiene diabetes en la casa, pregúntele a su médico, converse con su médico, médica, respecto a la posibilidad o no de consumir vino y en qué. Y otras enfermedades, por ejemplo, la Alzheimer. Mira, también hay estudios con consumo de vino y daños neurológicos de demencia. Demencia puede ser demencia senil o demencia por Alzheimer, ¿no? Y en esos estudios que se hicieron, bueno, me acuerdo que el doctor Orgovoz, un francés, lo hizo en Francia, se observó una disminución en las personas que consumían vino respecto al control de hacer Alzheimer y de hacer demencia. Y era bastante alto, estamos hablando de un 50% en ese estudio. Perfecto. Sí. Sí. Ahora, hay que tener en cuenta que todas estas cosas, como tú decías, tienen que ver con el estilo de vida y la genética de cada persona. El estilo de vida incluye hacer ejercicio, dieta saludable. O sea, yo no puedo esperar como comer horrible, no hacer nada de ejercicio y que porque me voy a tomar media copita, 100 ml de vino todos los días, voy a andar súper bien. No, una hamburguesa, no. Puede que si te da, o sea, yo te digo que te vaya a comer algo malo, o sea, que hace daño, con una hamburguesa bien frita y no sé, con bacon, claro, no te recomiendo que te lo comes con una copa de vino. Bueno, eso se ha hecho, ¿ah? O sea, igual ayuda. Sí, siempre dicen el cordero, que es muy grasoso, como el cerdo también con vino, porque cae mejor, dicen. Así como la... Claro, pero la cultura popular. Te digo que el nuevo cerdo ya no tiene tanta grasa. El nuevo cerdo
Yo diría que es mejor que comer carne roja, Mira, porque la carne roja tiene mucha hemoglobina, mucho hierro, y eso hace que se produzca, es oxidante. Entonces, bueno, no sé, ahí hay una discusión que... Sí, cuánta carne roja también Claro, puede ser. sí, hay una discusión, hay que comer poca carne roja y eso también. La dieta es importante. perfecto. Oye, Inés, y los polifenoles, porque hablábamos de que el vino tiene una gran cantidad de polifenoles. Sí. ¿El tipo de polifenoles que tiene varía de cepa en cepa? ¿Eso se sabe? Como por ejemplo, del Carmener, estos tienen más y este polifenol. No, del Merlot en realidad tiene más polifenoles de este tipo, y no me sé los nombres. Sí, Pero los has dicho, pero soy incapaz de... Cabernet, no, en fin. ¿Se conoce eso? No podrían saber eso. No, tú, yo. ¿O tú conoces algún estudio que... Sí, mira, sí, hay variedad, hay diferentes. O sea, por ejemplo, tú puedes tener a uno que tiene más catequina que el otro, pero todos tienen todo. Igual depende de otras cosas también, porque me imagino que también afecta la fermentación que tuvo, la extracción que logramos. Sí, sí, exactamente. Todo lo que influye en una fermentación, el año de la cosecha, si había mucha agua, si había poca agua, si no sé qué, eso, ¿sabes cómo son los vinos? Que los vinos de un año parece que fueron fantásticos y los otros no tan fantásticos. Tiene mucho que ver con, y además que ahora hay la tecnología que hay para, qué sé yo, para las prensas, para todo eso, ha cambiado mucho de los años anteriores, cuando se prensaba de una forma así como cosas que eran totalmente arcaicas. Hoy en día tenemos, Se hacía la vendimia a pie, la claro, las prensas A lo mejor tenían más que no te dan. Exacto. Sí. Ahora, lo que sí, y a lo mejor tú me podrías contar por qué hoy en día tenemos vinos con tanto grado alcohólico. Porque antiguamente eso no pasaba, o sea, 13 grados era un vino de 14, 14,5, o sea, no sé. Hay de todo, hay de todos los grados y hay una tendencia a disminuir también. ¿Ya? O sea, yo creo que tuvimos una época con mucho grado alcohólico y ahora ya vamos a ir disminuyendo. También hoy día tenemos muchos vinos sin alcohol. Ah, bueno, sería Y son buenos los vinos. Depende de cada uno. Hay personas que les gustan, hay personas que no les gustan Me nada. gusta, no hay nada escrito y hay algunos que... Exacto, Bueno, hay de todo, como en todos los vinos nomás. Pero Claro, no, pero yo diría que eso no es eso no es vino. Bueno, yo probé un vino sin alcohol en Australia. De hecho, tengo una botella en mi casa y me la traje. Y era como tomar un mermelada de mora. ya. Era como una mermelada de mora. Sea rico, Pero no era vino. O sea, se fermenta igual, se fermenta y luego al final se saca el... Exacto, es un proceso extra. en el fondo. Perfecto. Oye, y una pregunta. Ya, tomarnos una copa al vino hace bien. ¿No tiene ningún efecto negativo? El consumo moderado, ¿Sí? bueno, hay que evitar, ¿no es cierto?, tomar, aunque sea moderado, en esas ocasiones que dijimos que no había que tomar. Si uno está embarazada, si vas a manejar, Claro, siempre hay un sí. riesgo en el fondo asociado al alcohol. Sí, mira, hay un tema con el cáncer de mama, ¿ya? Pero eso es más con los otros bebidas alcohólicas. ¿Y cuál es ese tema? A ver, que el tema es que en un consumo moderado podría aumentar el riesgo de tener un cáncer de mama. Pero eso no, o sea, hay distintos estudios, Ya. ¿ya? Y es más lo que se ha visto con consumos de otras bebidas ¿De alcohólicas. destilados, tal vez? Sí, destilados. Y de hecho, hace poquito vi un estudio a ver, no sé si ustedes no deben conocer ese estudio, el estudio Predimed, un estudio que se hizo en España con dieta mediterránea, Ya. ¿ya? Y con una dieta control
en 5.000 personas o 7.000, ya no me acuerdo, mucha gente, por 5 años. ¿Ya? O sea, un estudio bastante O largo. sea, es un estudio que realmente te puede decir si la dieta mediterránea tiene efecto en la salud. O sea, porque es un estudio de intervención aleatorizado y controlado. Esos son los estudios mejores. Claro, son los mayores estándares que podemos tener dentro de los estudios para poder sacar conclusiones al respecto. Exactamente. Y en ese estudio, en un subestudio, se vio qué pasaba con la dieta mediterránea, con el consumo de vino en esa población y cáncer de mama. Y como esas poblaciones en general toman vino, no toman otra cosa. En España se toma vino, en Francia, en Italia, son dietas dentro al lado del mar Mediterráneo, en Grecia, se llegó a ver que el consumo moderado de una copa al día, 15 gramos al día, no tenía riesgo de cáncer de mama. Pero bueno, es ese estudio y hay otros estudios que dicen que es muy, muy importante la dieta que tú tengas y el tipo de grasa que tú consumes para este tema del cáncer de mama. O sea, hay otros factores genéticos, factores de alimentación, como el tipo de grasa que estás consumiendo, y bueno. O sea, que siempre tenemos que ver el vino y cómo consumimos el vino dentro de una práctica general de alimentación. Sí. Siempre eso es como lo más importante, como que vamos sacando un poco. Hay que consumir con los alimentos. Pero tampoco te pasa nada si uno toma un poquito como ahora. No vamos a morir. Ok, perfecto. Sí, buenísimo. Bueno, aprovechar de recordarle a todos los que nos están acompañando que aprovechen de hacer todas las consultas que tengan, así que así nos ayudan a ir con más temas. Felices. Bueno, entonces, la mejor forma de consumir vino va a ser es una copa para mujeres, 2 para hombres, de vino tinto y siempre con las comidas. Esa sería como la recomendación que uno podría hacer si uno elige tomar vino en su vida porque a uno le gusta, porque lo pasa bien, porque es rico. Esa sería la recomendación de cómo tomarlo para no tener efectos negativos. También quiero agregar que también te beneficia si tú tomas esa copa de vino, no todos los días, sino que te la tomas el fin de semana, el fin de semana, una copa, no el día no todo lo que no te tomaste, sino que te lo tomas viernes, sábado, domingo, uno, también puede ser 2, eso también te va a beneficiar, no porque no te lo tomaste, no tienes que ser sistemático para... Igual te hace bien, Y si alguien quiere como mucho efecto positivo, ¿cuál sería, por ejemplo, una dieta ideal? Aparte de acompañar con una copita de vino al día, ¿qué estaríamos hablando de una dieta ideal? Bueno, la dieta más importante que está demostrado que es buena para la salud es la dieta mediterránea. Y cuando hablamos de dieta mediterránea, más o menos, ¿qué alimentos? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de consumo de aceite de oliva. ¿Ya? Ojalá extra virgen. La gracia que tenemos acá en Chile, que tenemos muy buenos aceites de oliva. Así que en eso no nos podemos. No tenemos excusa. Así como tenemos muy buenos vinos, también aceite de oliva. Y que es parte de cómo es, de los climas mediterráneos. Aquí en Chile el clima es de tipo mediterráneo. Claro. Entonces, se cultivan cosas que se cultivan allá. Verduras, frutas. Claro, que tenemos una gran variedad de verduras, frutas. Entonces, eso es lo que consumimos. Muchas verduras, muchas frutas, aceite de oliva, pocas carnes rojas, más bien pollo, pescado. Pescado hay que consumir legumbres, frutos secos, nueces, almendras. De hecho, en ese estudio que se hizo en el Predimed, les daban a un grupo nueces, almendras, perfecto, avellana. Y la forma de cocinar también tiene que ver, fíjate, porque no es lo mismo. Ya, me como un pollo, por decirte, ya, le puse la plancha, y después hice un arroz pelado, y después me comí la ensalada acá aparte. No es lo mismo que comerse ese pollo
en una paella, por ejemplo. O frito. Claro, no, pero ¿por Que qué el me arroz refiero? esté cocinado con la Se cocina Claro, distinto. eso. Perfecto. La cocina ahí es importante. Yo Ya. estoy incorporando el arroz con las verduras que tiene, qué sé yo, el pollo, todo. Es lo mismo. Eh, Porque hay gente que, bueno, se come su bistec, se come el arroz, se come la ensalada. No. También es importante consumir verduras cocidas. Ya, perfecto. ¿Ya? Es importante consumir, por ejemplo, cuando uno quiere obtener del tomate, lo que es el licopeno, que tiene mucho licopeno, que cuando tiene ese color, es mejor cocinarlo y comerlo cocinado. ¿En serio? Sí, Y uno pensaría, bueno, como estas cosas que dan vuelta, ¿no? Que lo mejor es no cocinar nada y que todo sea crudo, porque está esta idea de que las vitaminas, por ejemplo, se pierden, que probablemente sí, pero quizás hay otros elementos que se ganan cuando se cocinan los alimentos. claro que sí, tienes toda la razón. Eso es, hay que comerlo crudo y hay que comerlo cocido. Y si ustedes se fijan en la dieta mediterránea, es muy usual que usen el tomate y que hacen estos sofritos con tomate, Claro. y se lo echan a la receta, ¿sabes? Perfecto. Sí, sí. Oye, Inés, y una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el espumante? ¿Hay un estudio? Mira, el espumante es como tomar vino blanco, es lo mismo. O sea, igual te va a hacer bien, no te va a hacer mal si tú lo consumes en forma moderada y te lo vas a tomar el fin de semana. Ya. Tiene efectos positivos porque tiene un poquito de alcohol y también te aumenta el HDL. O sea, Ya, ese efecto no se va a perder. sí. Estos polifenoles, por ejemplo, ya, en un vino tinto, ¿tenemos un límite de absorción de nuestro cuerpo o absorbemos eternamente? No, se absorbe poco. Se Se absorbe bastante poco. Se calcula que si uno toma, o sea, cuando te tomas una cierta cantidad de polifenoles, se absorben aproximadamente 5% Ya. de lo que tú consumiste. Ahora, esos polifenoles van al colon, y ahí tenemos la flora, que también los fermenta, y algunos metabolitos que entran al circulación, y que también son buenos. Se ha Ya, demostrado eso. ya, perfecto. Y cambia también un poco la flora, o sea, ayuda a tener una flora más saludable. Ya. Sí. Hoy tenemos una pregunta para Carol, pero vamos a necesitar ayuda. ¿Cómo diferenciar vino bueno? No alcanzamos a leer aquí. No vemos el resto de la pregunta. De Vino malo. malo, perfecto. Ah, ¿Hay vino malo, Carol? eso depende de cada uno. La verdad es que es muy subjetivo. Ya, un vino bueno, un vino que le gusta a uno. Ya, ahora, lo importante es aprender a evaluar un vino. Y para eso nosotros tenemos cursos en Enology, donde enseñamos sobre el vino, cómo consumirlo, cómo identificarlo, qué sería un defecto, qué significa que el vino esté bueno, y desde ahí ya uno puede empezar a Tomar decir sus decisiones. O sea, ya tú puedes decir, no sé, este vino está bueno, pero a mí no me gusta. Que ya es distinto Claro. decir este vino es malo. Claro. ¿Bien? Entonces empieza a cambiar un poquito el concepto. Sí, ya sabemos, podemos aprender más de vino a través de Enology. Sí, no, totalmente. Nos preguntan algún tip. Sí, bueno, siempre se puede ver el color de los vinos. El color de los vinos nos habla mucho de ellos. Y de hecho el vino también reacciona con el oxígeno. Entonces, por ejemplo, los vinos blancos con el oxígeno se van poniendo naranjos y los vinos tintos Sí. pasa lo mismo, pero van perdiendo el color y se van poniendo naranjos. Entonces, ¿qué pasa? Si compramos un vino que es viejo, que tiene muchos años y está naranjo, ok, es evolución natural por el oxígeno. Pero si compro un vino 2023 tinto hoy día y está naranjo, No. algo pasó. Algo pasó. Demasiado oxígeno en ese vino y la evolución ya no es muy buena. ¿Ya? Eso sería como un tip más básico y simple para saber si está bien o mal el vino. Y luego ya es aprender para saber si a mí me gusta un vino o no. Sí, y los vinos es igual que el cuerpo humano, o sea, un vino que nosotros queremos guardar, un poco de oxígeno, es bueno que entre, pero ojalá lo menos posible. Por eso los vinos que queremos guardar son con corcho, a través del corcho entra el oxígeno, pero los guardamos hacia abajo, mojando el corcho. Ah, claro. ¿Por qué? Porque el corcho se aprieta y entra menos oxígeno. Entonces, esa evolución natural que va a pasar y que va a ayudar a que tu vino
se desarrollen otros tipos de aromas, es más lenta. Entonces conservas más la fruta roja y lo mantienes joven por más tiempo al fin y al cabo. Lo mismo que el perfume. Qué interesante. Aprendemos además no solo los beneficios del vino, sino también cómo es conservarlo. Aquí nos preguntan, ¿qué es mejor, hamburguesas con vino o con agua? Buena pregunta. Hamburguesas con vino, por supuesto. Oye, sí, eso lo iba a comentar. Hay un estudio publicado que lo hicieron con hamburguesas del McDonald's, de verdad. Y vieron qué pasaba, digamos, post-prandial. O sea, te lo comes y te van sacando sangre antes de comerte y después a los 30 minutos, a la hora, ¿sí? Y te van midiendo, por ejemplo, peróxido, o sea, lípido oxidado. ¿Ya? Y eso se ha hecho. Entonces, se hizo una vez un estudio, está, como decía, publicado, y le dieron la hamburguesa con agua. Y se encontró que habían LDL oxidadas, una gran cantidad de LDL oxidadas. También se hizo, o sea, se hizo un control con una comida mediterránea, que era, por ejemplo, una paella. ¿Ya? Y eso no pasó nada, se comieron eso. No hubo aumento de la LDL oxidada. Y después eso mismo, pero con una copa de vino. Y ahí sí hubo diferencia. No encontró, o sea, disminuyó significativamente la cantidad de L oxidada cuando se comieron la hamburguesa con el vino. Mira. Y no se vio nada en la otra. Así que eso se ha hecho. Ese es lo que se llama el estrés oxidativo postprandial, después de haber comido. Perfecto. Y también hay otro estudio que le dieron, ponte tú, una milanesa. Y así como bien frita, qué sé yo, huevo frito, papas fritas, en fin. Y vieron qué pasa. Con vino y sin vino. Sin vino, la cantidad de peróxido, de grasas oxidadas, impresionante. Y no con el vino nada. Perfecto. ¿Y qué pasa que si uno se quiere dar un gustito de repente? Claro, no puede. Está bien ahí. Ya sabes cómo mezclar. Pero si alguien no come carne, por ejemplo, ¿qué pasa con las papas fritas? ¿Es lo mismo? Bueno, las papas fritas depende cómo las frías y en qué aceite lo freíste. ¿Ya? También te va a producir aumento de grasas en el... O sea, también serviría comer papas fritas con la copita de vino. Sí, pero depende, si tú usaste a lo mejor un aceite súper sano, por ejemplo, aceite de oliva, a lo mejor no va a haber diferencia. Ya. Eso no lo sé, ¿no? ¿Pero aceite de oliva para freír? Sí, en España se usa eso. Ah, ¿en serio? Sí, solo aceite de oliva. Hay unos que son más suaves para freír, otros que son más fuertes para quizás alinearla, pero todo aceite de oliva. Todo por aceite de oliva. Sí. Mira, qué bueno saberlo. Ahí nos estaban preguntando, ¿afecta el cambio de temperatura al vino? ¿Cómo guardar? Sí, afecta el cambio de temperatura del vino y también por lo mismo, por el tema del oxígeno. Entonces, es bueno mantener el vino en un lugar que sea oscuro y a una temperatura que sea constante. Ya esa es la clave. Hacia abajo, oscuro, temperatura baja y constante. Y de esa forma haces que el oxígeno, porque igual hay oxígeno disuelto en el vino, aparte del que está entrando a la botella. Entonces todo el proceso de cómo guardar un vino está pensado para que ese oxígeno reaccione lo más lento posible con tu vino. Aquí nos preguntan también que algo dijimos, pero quizás lo podríamos volver a reiterar para aclarar. ¿Por qué el blanco no tiene estos mismos beneficios antioxidativos que tiene el tinto? Que algo dijimos, ¿no? Que tiene que ver con la fermentación, el tipo de fermentación que tiene. ¿No? Claro, aquí, bueno, ahí tú básicamente porque el vino blanco no tiene polifenoles, o tiene muy poco, o tiene 10 veces menos que el tinto. Si un tinto tiene 2 gramos por litro, por ejemplo, el otro tiene 200 gramos por litro. Y eso se le suma que no se fermenta el blanco con las pieles. Entonces, claro, además, no lo extraen. Eso es lo importante. ¿Cierto? Perfecto, sí. Aquí pregunta Inés, ¿pescado con vino tinto o vino blanco? ¿Qué diferencia? Mira, pero aquí es una pregunta. Bueno, ahora depende
se supone que el pescado, y siempre se ha dicho que es bueno, ¿cómo se llaman estos que recomiendan con qué vino vas a tomar o vas a comer? ¿Cómo se llama eso? Maridaje. Siempre dicen que el pescado con vino blanco. Sí, hoy día ya más, Yo lo tomo con tinto. yo no tomo con crudo o con que está acompañado. Podría haber un buen maridaje con vino tinto de pescado. Pero Yo creo que tendría aquí que ser como con un carmenero, no sé, un pinot noir. o un pinot noir. Yo creo que la pregunta se refiere un poco como a los efectos de salud. Sí, en términos de no, sí, yo sé, pero después iba sí, mira, en realidad nosotros, en nuestros estudios que hicimos, cuando hicimos el estudio de dieta mediterránea y vino, también medimos los ácidos grasos omega 3 en el plasma. O sea que hicimos una cantidad de análisis y medimos los ácidos grasos omega 3, que son los que tienen el pescado y que son los beneficiosos para la enfermedad cardiovascular y para muchas otras cosas. Y encontramos que cuando se consumía con vino, ¿sí?, aumentaban los ácidos grasos omega 3. Y eso lo publicamos, y fue la primera vez que se había publicado eso en la revista científica. Y después, como a los 2 años más, a 2 años después, hubo otra publicación que también confirmó esto, qué sé yo. Pero es con cualquier vino blanco o tinto. No, con vino tinto, porque vino nosotros nuestro estudio lo hicimos con vino tinto. Ya, o sea, con blanco no sabemos. No, sí sabemos, ya, pero yo deduzco que no, porque sabemos que el vino tinto en el estómago inhibe la oxidación de lo Por que va a efecto de pasar. los polifenoles. Claro, El vino blanco no tiene. no, que no tiene, y que el que pasa en los postprandiales que se hacen, yo explicaba que tú ves que lo que entra en la circulación no tiene oxidación. Entonces, estos ácidos grasos omega 3 son muy sensibles a la oxidación. Entonces, hay que protegerlos. Entonces, nuestra explicación fue que por haberlo consumido con vino tinto, la comida con vino tinto, podía entrar una mayor cantidad de ácidos grasos omega 3 a la circulación. O sea, aquí tenemos algo más que solo el gusto de para mira, qué bueno. darle una oportunidad al vino tinto con los fíjate. Ya. Eso fue súper bonito, ese estudio cuando descubrimos eso. Perfecto. ¿El vino es gusto adquirido? Esta ya es como pregunta de conversar ya, pero ¿se adquiere? ¿Es bueno el vino en sí? Yo creo que hay personas que les atrae y les gusta. Y hay personas que se acostumbran. Ya sea que por trabajo tienen comidas o porque en la familia todos toman vino, entonces ya no les queda otra que tomar una copita. Pero es difícil la pregunta porque al final depende de cada uno. O sea, si a uno le gusta va a ser natural, pero si a uno no le gusta tal vez ahí ya tiene que empezar a conocer, a investigar. Ahora hay un montón de variedades y tipos de vino. Claro. Entonces igual es bueno como si pruebas un vino y no te gusta, bueno, ve qué variedad era, de dónde era, y busca otra variedad distinta. ¿Ya? Por eso nosotros, de verdad que hoy día estamos muy enfocados en eso, en enseñar sobre el vino. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que uno puede decidir qué es lo que quiere o no quiere. Primero si te gusta el vino o no. Exacto. Y después cuál vino te gusta. Y conocer las variedades. Claro. ¿Qué son? ¿Por qué existen tantas? Porque hay Merlot, Cabernet, Syrah, Sauvignon Blanc. Esas son las que hay en Chile, porque después salimos y hay otras y hay un montón más. Entonces, es bueno ir conociendo para con eso ir probando y decir, sabes que no me gusta el vino muy fuerte. ¿Dónde variedades que son suaves? Perfecto, a probar eso y decir. Sí. Oye, hay algo, Inés, que hablamos, porque nosotras nos juntamos a hablar antes de esto, no es tan improvisado, y algo que salió que nos contó que Inés, que era súper interesante, nos habló sobre algo que fue noticia en los 90, que fue cuando se empezó a estudiar quizá y se empezó a conocer más sobre esta característica del vino que tenía estos polifenoles que tenían un efecto antioxidante en la salud en el cuerpo humano, y que es la paradoja francesa. ¿Cuál es la paradoja francesa? Quizá usted no lo conoce, nosotras, Carol, ¿tú lo conocías? No. Yo no lo había escuchado, pero parece que fue importante para el estudio del vino y la salud. Sí. Bueno, la paradoja francesa surge
surge de estudios que se habían hecho en los años 60, 70, cuando se estaban tratando de saber cuáles eran los factores de riesgo cardiovascular. Entonces se había llegado a saber y se había comprobado que uno de los factores de riesgo era el consumo de grasas saturadas y altos niveles de colesterol total en el plasma. Entonces la paradoja francesa, que nadie se explicaba por qué los franceses que consumían tantas grasas saturadas y tenían niveles de colesterol alto, tenían bajas, sí, no, el colesterol alto lo tenían en la sangre, ¿ya? Tenían bajas tasas de mortalidad cardiovascular. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es esto? Tengo colesterol alto y no me pasa nada. Feliz de toda, ya. Entonces, la explicación de la paradoja francesa se dio a conocer en un programa de televisión en Estados Unidos. Era un programa de la cadena CBS, que era 60 minutos, era un programa de investigación, como el contacto acá en Chile, una cosa así, ¿me entiendes? Y eso fue en el año 91, y ahí participaron 2 investigadores, Serge Renaud, francés, y Kurt Ellison, que era norteamericano. Y ellos mostraron sus estudios y todas las investigaciones que habían hecho y plantearon la hipótesis. La razón de la paradoja francesa es el consumo moderado de vino tinto. Y entonces de ahí surgió una cantidad de investigación, todos se pusieron a investigar los efectos del vino en la salud, así como, ¿verdad? Y fantástico. Y bueno, y también nosotros tuvimos, porque el estudio nuestro partió en el 97, o sea, claro, como que estaban como en el boom de la investigación. Así que eso fue muy interesante, eso bonito, porque en general las investigaciones, o sea, los descubrimientos son como de cosas así, de cosas casuales, de cosas... Bueno, esas son buenas noticias porque Sí. nosotros que estamos en Chile, por lo menos que es un país productor de vino, tenemos un montón de variedades de tipos de estilos, etcétera, y qué bueno saber que hace bien, ¿sí? Hay que aprovechar. Sí, perfecto. Oye, ya estamos, se nos pasó volando, creo Sí. que no miento, no hablo por las dos. Sí, Nos pasó súper rápido la conversación. Y todavía nos queda... Y nos queda Ay, sí, todavía no queda, todavía no nos tomamos la una hora. Va que está rico, muy rico el término. Gracias, Inés, por venir hoy día y contarnos un poco sobre tu experiencia, sobre tu conocimiento, sobre todo eso es importante. Inés es una persona, una voz autorizada, digamos, para hablar de estos temas porque ha hecho investigación sobre los polifenoles, el efecto antioxidante de los polifenoles y cuál es la característica que tiene el vino al respecto de los polifenoles, que es esta gran variedad de polifenoles, ¿no?, que nos aporta el vino en consumo moderado. Así que muchas gracias por ayudarnos también todo esto para que cada uno pueda evaluar, ¿no?, los pros, los contras y tomar las decisiones de manera más responsable. Para ser responsable necesitamos información, así que muchas gracias, Inés, por eso. Gracias, Carmen, también. No, ustedes, no, sí, yo gracias a ustedes porque puedo contar lo que yo sé. Y no guardar. Y a todos los que nos acompañan de sus casas, Sí. obviamente, muchas gracias. Es un gusto para nosotros estar hoy día acá hablando de este tema, que nosotros también, yo también tenía dudas, así que muy bueno poder compartirlo. Sí, gracias. Gracias por su sintonía. Nos vemos en la salud. Chao. Chao.